vamos a comenzar con esta presentación. Quiero solamente que me confirme si ya están viendo mi pantalla. Ahora No sí, se ve nada. Ahora sí. ahora sí. Sí, Ya, sí. muchas gracias. Bueno, entonces para partir con esta presentación, en donde les vamos a estar comentando las los principales beneficios y características de la colección diseñada para los proyectos de manufactura de Autodesk. Yo, como comentó Alejandra, mi nombre es Juan Yusta, soy ingeniero de aplicaciones para Autodesk en Sonda, Chile. Sonda es el representante legal de Autodesk en Chile, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con los productos y las soluciones de Autodesk, nosotros las vamos a estar presentando. En esta ocasión nos vamos a dedicar principalmente en la colección Product Design Collection, que viene siendo la colección de soluciones y de herramientas dedicadas principalmente para el área de manufactura y la creación de productos. Así que quienes ya trabajan en esta área o conocen un poco de esta área, yo les voy a presentar qué soluciones agregadas tiene Autodesk para darle valor a todos sus proyectos. En esta presentación hemos querido presentar la colección más allá de Inventor. Yo sé que muchas personas quizás conocen o trabajan con Inventor, que es un software de Autodesk. Queremos comentarles y presentarles hoy que existen muchas más herramientas que Inventor que se integran al flujo de trabajo y que les pueden permitir desarrollar mejores proyectos con mejores tiempos y con mejores respuestas que con lo que lo pueden estar haciendo hoy en día. Así que para comenzar con la presentación, la agenda del día de hoy es poder hacer primero una introducción, un contexto a la transformación digital en esta industria, mostrarles cuáles son las soluciones que Autodesk tiene dentro de su catálogo en el área de manufactura y diseño. Nos vamos a centrar principalmente en dos de esta colección, que es Fusion 360 y Bolt, que también les voy a comentar más adelante de qué se trata, y finalmente vamos a hacer un cierre con los beneficios y las principales características de la colección de manufactura y diseño de Autodesk. Así que para comenzar un poco y haciendo un poco una introducción, un contexto de lo que se produce hoy en día en la industria, tenemos que resaltar, tenemos que destacar que muchos de los sistemas que nosotros trabajamos y usamos día a día como diseñadores o como fabricantes de productos fueron creados en una etapa pasada. Por lo tanto, tenemos que estar en línea con los últimos requerimientos digitales y tecnológicos. Por lo tanto, se entiende y se ha hecho un levantamiento de entender que muchos de los sistemas tradicionales puede que estén desconectados, puede que los flujos de trabajo no estén automatizados y no se vayan de la mano con los estándares actuales que promueve la industria. La industria está cambiando todos los días, se está actualizando día a día, por eso es que Autodesk propone un conjunto de soluciones que nosotros vamos a estar viendo más adelante. Entonces, entender un poco que los flujos tradicionales, los trabajos mediante archivos, mediante planos de CAD, mediante planillas, mediante documentos, es necesario que siempre estén actualizados, que siempre estén disponibles para todas las personas que requieran acceder a la información de un proyecto. Por lo tanto, va un poco de la mano con eso. Se entiende que los software quizás más antiguos o los software más tradicionales no están en línea con los últimos requerimientos y como dice la presentación, fueron pensados y creados en el pasado, por lo tanto, dictan mucho de procesos más antiguos y nosotros vamos a mostrar un poco cuál es la tendencia hoy en día y cómo se puede solucionar este problema de los software. Hay muchas empresas hoy en día y creo que gran parte de la industria está buscando entonces adaptarse a los últimos requerimientos tecnológicos para no quedar atrás. Hoy en día es así, si nos actualizamos, si no nos estamos constantemente em, adaptando a los cambios, nuestra empresa o nuestros diseños o nuestros productos van a quedar también en el pasado. Por lo tanto, acá quería traerles algunos números y poder ya entender y empezar a conceptualizar esto de que la información, los procesos que nosotros generemos tienen que estar conectados. Vamos a ver la importancia de eso. Por lo tanto, acá, por ejemplo, hay números que son bien duros y que si los miramos en la práctica son bien relevantes. Por ejemplo, hay estudios que indican que 2 meses del año hay ingenieros o diseñadores que pierden este tiempo buscando productos, buscando información, buscando
dentro de su archivo, dónde está el archivo, la carpeta, el documento que necesito. Em, Existe muchos problemas con esto de tener la información repartida por cualquier parte, los archivos, los documentos. Por lo tanto, lo que propone finalmente Autodesk es tener una información centralizada, que es un poco una de las soluciones que les voy a mostrar. Así que el gran problema justamente de los equipos de trabajo hoy en día, de los equipos de diseño, de fabricación, está justamente en la cantidad de información que estamos obteniendo y que estamos generando constantemente y cómo es que esa información se va comunicando. Si ponemos un ejemplo muy del día a día, muchas veces tenemos que enviar información a un colega, a un compañero, a una persona con la que trabajamos. ¿Cómo se la enviamos? ¿Se la enviamos por correo? ¿Se la enviamos por un mensaje de WhatsApp? ¿Se la enviamos? ¿De qué manera le llega esa información a la otra persona? Entonces, ese intercambio de enviar un plano, de recibir un archivo, de modificar una información, se va generando y finalmente podemos llegar a tener muchas fuentes de información. Quizás los planos los enviamos por correo, en un formato en específico, quizás los modelos los compartimos de otra manera, quizás un compañero trabaja con una nube, yo trabajo con otra, mi otro colega trabaja con los archivos en su computador, no los respalda en la nube. Entonces, se empieza a generar todo este traspaso de información y todas estas fuentes de datos que al final van complicando y van generando problemas en el día a día de trabajo. Y acá pueden ver algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo que el trabajo que está haciendo mi compañero ya está terminado? ¿Cómo puedo tener acceso a esa información? O si soy el jefe de proyecto, ¿cómo puedo ver los diseños que se están generando? ¿Tengo alguna manera de hacerlo o tengo que directamente pedírselo a la persona que me lo envíe, revisarlo? Si esa persona le hizo cambio entre medio, ya no tengo la versión actualizada. Entonces, todo este es un tema que genera finalmente muchos problemas. Y acá también vamos a caer en datos duros de cuál es la importancia y cuáles son los efectos que genera no trabajar con la información actualizada. Em, Acá hay un dato súper importante y acá abajo pueden ver la fuente. Son unos reportes que se han hecho en Estados Unidos, pero que aplican también, obviamente, para nuestra industria. Una de cada tres empresas afirma haber trabajado con datos erróneos. O sea, esto es, estuvimos generando un diseño o generamos unos planos, quizás esos planos se fueron actualizando, pero no se fue compartiendo la última versión y al final generó que llegáramos a entregar un producto o a construir un diseño con planos desactualizados. Eso es algo que ha pasado siempre en la industria y es algo que siempre está latente ahí. También otro dato importante, el 48% del tiempo que se desperdicia es buscando la información. O sea, estamos casi la mitad del tiempo buscando cuál es la información correcta, buscando en carpetas o en la nube o en un servidor en línea o en cualquier tipo que sea el recurso, estamos buscando la información. ¿Dónde está? O dónde está la información. Por ejemplo, ya generamos un diseño en el pasado muy parecido, entonces lo vamos a reutilizar o lo vamos a usar de base. Bueno, ¿dónde está? Hay que buscar la carpeta, quién lo tiene. Entonces, todo este tipo de trabas que se van generando van obviamente impactando en el tiempo y van impactando a la larga en los costos, en cuánto nos demoramos en entregar un proyecto. Por lo tanto, darle la importancia a la gestión de los datos es clave en la industria de hoy en día. Si no le damos la importancia a cómo se administre, cómo se configura la información de un proyecto, estamos errando y estamos cayendo en los errores que se han producido en el pasado. Por eso es que queremos proponer una nueva forma de trabajar. Dentro de los focos que está potenciando, en este caso Autodesk, uno son los datos y otros son las personas. También hay que entender que dentro de un proyecto de cualquier tipo de diseño, por más grande o pequeño que sea, la empresa o la fábrica que esté trabajando, las personas son clave en este rol, porque son las personas las que ejecutamos los diseños, las que compartimos la información y las que llevamos a cabo todo lo que yo les comentaba recién. Entonces, acá más datos, más números duros, por ejemplo, dice que el 40% de las empresas informan tener algún problema con la colaboración, lo que les comentaba recién. ¿Cómo comparto los archivos? ¿Los subo a una nube? ¿Cómo se los envío a mi colega? ¿Cómo el revisor del proyecto, cómo le llega ese archivo, cómo él accede? En todo ese flujo de trabajo hay 40% de las empresas dicen que tienen problemas con eso. Entonces, no un número menor. Em,
De hecho, el 42% dice que el problema está en la colaboración con otros departamentos de la misma empresa. O sea, ni siquiera estamos hablando de enviarlo a un externo, sino que ya dentro de mi propia oficina o mi propia área de diseño ya tenemos casi la mitad de problemas en la colaboración, en compartir un archivo, en cómo, si queremos 2 personas o 3 personas trabajar en el mismo documento, cómo lo hacemos. Eso genera un montón de problemas y obviamente impacta en el tiempo y en básicamente la flexibilidad con la que podemos trabajar. Y otro foco, ya tenemos el tema de los datos, las personas, otro foco están los procesos. También, obviamente, para que nosotros podamos tener un flujo de trabajo estandarizado, tenemos que entrar directamente en revisar cómo son los procesos que nosotros ejecutamos, cómo son las etapas, cómo es el flujo de trabajo que nosotros tenemos. Y acá otro dato que también es bastante impactante, dice que el 57% de las empresas tiene problemas para gestionar el cambio y el lanzamiento de los productos. O sea, cuando estamos generando cambios en nuestro diseño, el 57% de las empresas dice que tiene problemas en este proceso, o sea, que no lo pueden hacer de la manera fluida como les gustaría hacerlo. Entonces, volvemos al tema de qué impacto tiene esto. Tiene impacto en los tiempos, tiene impacto en los costos, nos demoramos más tiempo que el que podríamos demorarnos, estamos tiempo, como mostrábamos un par de fichas antes, estamos la mitad del tiempo buscando otros archivos, gestionando la información. Por lo tanto, ¿por qué no podríamos dedicar ese 100% del tiempo en diseñar, en lo que nosotros hacemos? Por lo tanto, por eso es relevante entender esto primero. Existen problemas, existen fallas en los procesos mediante el desarrollo de prácticas que se han ido replicando durante el tiempo. ¿Cuál es la solución o cuál podría ser una posible solución? Actualizarnos, estar constantemente viendo nuevos flujos de trabajo y trabajando con las últimas tecnologías, que eso es justamente el foco de nuestra presentación de hoy. Por lo tanto, es momento de hacer un cambio. Acá esta imagen sintetiza un poco todo lo que les comentaba. Existen distintas áreas, por ejemplo, el área de calidad o las personas que van a ejecutar esto, o el área de manufactura. Entonces, esto es lo que sucede detrás de cámara, por decirlo, pero lo que pasa en el día a día del trabajo, yo tengo que estar enviando archivos, recibiendo una planilla, enviando un documento, enviando un PDF, un plano, un modelo, un archivo, y se genera todo este silo de información en donde quizás el archivo que me llegó no es el último, la persona le hizo cambios después de enviármelo, entonces ya estamos trabajando con 2 versiones y la persona que está cotizando esto también está trabajando con una versión antigua, entonces esto es un poco una síntesis de lo que les comentaba recién y es algo del día a día, como les comentaba, es algo que se viene trabajando así hace mucho tiempo y la idea es que nosotros proponemos que es hora, es momento ahora de tomar las riendas de esto y hacer un cambio de la mano de la tecnología. Por lo tanto, a lo que queremos llegar y a lo que les vamos a mostrar con esta presentación es que mediante un cambio en los flujos de trabajo y la incorporación de herramientas tecnológicas y soluciones tecnológicas, ustedes puedan llegar a tener flujos de trabajo mucho más optimizados, automatizados, sin tener que perder la mitad del tiempo buscando archivos, entre otras cosas. Así que eso es lo que propone Autodesk en este caso, pasar de equipos desconectados, en donde tenemos un equipo de ingeniería que quizás tiene comunicación con otras áreas de adquisiciones o el área de manufactura o de calidad, cómo podemos generar que la vinculación entre todos estos distintos actores sea colaborativa, sea centralizada en una única fuente de información. Entonces, eso es lo que venimos a presentar hoy. Por lo tanto, resumiendo un poco esta introducción, este contexto histórico un poco de los flujos tradicionales y los grandes problemas que genera, es que muchos sistemas, muchas herramientas tecnológicas y muchos protocolos de trabajo fueron creados en el pasado y hay que entender que son perfectibles o incluso reemplazables. La automatización hoy en día es la clave en nuestra industria, automatizar tareas, automatizar procesos, tareas que quizá ya hicimos en el pasado, poder repetirlas directamente y no tener que estar perdiendo el tiempo buscándola. Es clave que la empresa y todos los actores, las personas que trabajan también como independientes o que tienen su empresa o su fábrica, se adapten o se actualicen, si no van a quedar rezagados.
y la clave hoy en día está en la gestión de datos y de archivos en la nube. Y eso es un poco lo que les vamos a mostrar hoy. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este panorama tan oscuro que les comentaba recién? Bueno, la propuesta nuestra es mediante esta colección para diseño y manufactura de Autodesk. Lo que estamos viendo en pantalla vienen siendo todas las herramientas y soluciones tecnológicas que incluye esta colección. Esta colección vendría siendo la solución definitiva para aquellas personas que trabajan en el área de manufactura, de diseño de productos. Como pueden ver, existen una serie de software aplicado a distintas cosas y la gracia de esta colección es que yo compro o adquiero un único producto y viene con toda esta cartera de soluciones, ¿ya? No es solamente adquirir una por sí sola, sino que adquiero todas las soluciones que vienen incluidas. Y quizás muchas personas ya trabajan con Inventor o trabajan con AutoCAD. Bueno, la idea es que conozcan las demás soluciones, sepan de qué se trata y puedan también incorporarla en sus procesos. Acá es bien interesante porque quizás las personas que solo trabajan con un solo software o una sola herramienta podrán decir, bueno, ¿para qué me pueden servir las otras? Quizás todas las otras hagan lo mismo. La idea es que no, se complementan unas con otras. Para hacer un pequeño resumen, ya nos vamos a enfocar particularmente en dos en detalle para que las puedan conocer. Pero para hacer un resumen, por ejemplo, tenemos Inventor para todo lo que tiene que ver con diseño y ejecución, simulación, documentación de proyectos mecánicos, de proyectos de manufactura. Tenemos AutoCAD, que ya me imagino que todos la conocen porque es una herramienta bien tradicional que permite también desarrollar diseño en dos dimensiones y en tres dimensiones, y que tiene también las versiones por industria. Está el AutoCAD mecánica, el AutoCAD eléctrica, el AutoCAD de los distintos módulos. Tenemos Fusion 360, que lo vamos a conocer hoy día en detalle, que es una solución bastante reciente de Autodesk y que va a proponer un cambio en la forma en la que trabajamos. Y hay otras más, por ejemplo, Navisworks Manage, que permite la visualización, la revisión de modelos. Por eso es que les comentaba que todas estas soluciones, cada una hace algo distinto, por eso es que se integran. Y si yo ya tengo Inventor o ya tengo AutoCAD, viene todo este paquete de productos que me van a aportar otras cosas. Por ejemplo, Navisworks sirve para revisar modelos, para hacer cuantificaciones, para hacer simulaciones de proyectos también. 3D Max sirve para renderizar directamente si quiero generar una imagen realista de mi proyecto o una animación del proyecto, cómo quedaría cuando ya esté construido. Es la herramienta idónea para ello. Recap Pro, que permite digitalizar y hacer levantamientos de condiciones reales. Por ejemplo, si tengo una fábrica y quiero generar un diseño dentro de una fábrica que ya existe, con Recap podemos hacer un levantamiento mediante nube de puntos y generar un gemelo digital de la fábrica y ahí realizar el diseño en un lugar existente. O sea, como pueden ver, cada una de estas soluciones nos va a aportar algo más. Por eso es que nosotros venimos a mostrarle un poco de qué se trata la colección y nos vamos a centrar en esta presentación en dos productos en particular que queremos de alguna forma mostrarles más en detalle, que es Fusion 360 y la herramienta Bolt, que también vamos a conocer de qué se trata. Así que, ¿en qué consiste, como decía recién, la colección? Es un conjunto de herramientas, es un conjunto de aplicaciones, de soluciones para ingeniería que propone Autodesk, que básicamente vienen a complementar el flujo de trabajo de las soluciones que ya están más incorporadas en la industria, como son Inventor, como son AutoCAD. Entonces, ¿qué ventajas trae la colección como tal? Vamos a poder realizar muchas cosas, o sea, muchas cosas más de las que ya realizaríamos con Inventor o con AutoCAD. Trabajar con un diseño 3D paramétrico, que hoy en día es el estándar de la industria. Hay que olvidarse un poco de los dibujos estáticos cuando yo hacía líneas o hacía formas en AutoCAD y esas formas eran inamovibles. Bueno, hoy en día hay que pensar en diseños más automatizados, en parámetros, en números que pueden variar, que pueden agrandarse o achicarse las formas. Eso viene con lo que sería el diseño paramétrico y nos va a entregar muchas soluciones más. Lo vamos a ver con Fusion. Las posibilidades que tenemos en el diseño y el modelado 3D de formas van a ser mucho más complejas de lo que podrían ser hoy en día. También podemos automatizar y trabajar con la reutilización del diseño. Yo lo comentaba antes, ¿qué pasa si me toca hacer proyectos muy similares? O sea, si estoy haciendo una pieza que quizás ya la hice años anteriores o la hice un tiempo atrás,
¿La tengo que hacer de nuevo desde cero o tengo que estar 2 horas buscando donde la dejé? Bueno, la solución de Autodesk permite que podamos reutilizar piezas o partes que ya hice, importarlas directamente y no tener que estar diseñándolas de nuevo. Y quizás si esa pieza tiene alguna modificación pequeña, hacer esa modificación pequeña y ya tener una pieza nueva para no tener que estar repitiendo pasos, repitiendo información o perdiendo tiempo buscando lo que ya tenía. También nos va a permitir generar simulaciones, que hoy en día también en la industria es algo súper importante. O sea, pensemos lo siguiente, nosotros históricamente lo que hacíamos era dibujar un proyecto o representarlo en 2 dimensiones o ya incluso en 3 dimensiones, representar una idea de cómo podía llegar a ser en la realidad. Hoy en día lo que nos permite la tecnología es no solamente hacer una representación del diseño que voy a generar posteriormente en la realidad, sino que también simular cómo va a ser su comportamiento cuando lo construya. O sea, podemos dar un paso más allá. Yo puedo simular el diseño que estoy generando, hacer pruebas de distintas cosas. Ahí tenemos las distintas simulaciones que se pueden hacer, temas térmicos o temas de fatiga de material, etcétera. Por lo tanto, yo puedo probar la pieza antes de construirla y en la etapa de diseño darme cuenta si la pieza va a resistir o no el esfuerzo que yo le voy a dar, o va a resistir o no em, temas térmicos. O sea, nosotros podemos enfocar también el análisis y finalmente poner a prueba un diseño que todavía no existe, ponerlo a prueba, hacerle mejoras, asegurarme que funcione y recién mandarlo a fabricar. O sea, ese es el valor que tiene la simulación hoy en día en esta área. Y también algo que es bien interesante, también podemos conectar este diseño con la fabricación. También se puede simular la fabricación, o sea, también existen herramientas en donde nosotros digitalmente fabriquemos el producto como si fuera en una máquina CNC, por ejemplo, em, o una impresión 3D, podemos simular esa impresión 3D y ver cómo va a desempeñarse. Y también, lo mismo de antes, si me doy cuenta que la fabricación quizás va a tomar mucho tiempo o quizás va a tener algún problema en el proceso, simularlo en el computador, ver qué mejoras puedo hacerle antes de construirlo y recién mandarlo a fabricar cuando ya estoy seguro que se va a fabricar correctamente. Entonces, fíjense que ahorramos tiempo no solamente en etapas de diseño, sino que también en etapas de fabricación y en etapas de ejecución de los diseños. Y eso es algo bastante interesante. Entonces, ahora ya para entrar de lleno a una de las primeras soluciones que les voy a mostrar, que es Fusion 360, es una herramienta de diseño 3D que no viene a reemplazar a Inventor para quienes son usuarios de Inventor, sino que viene a complementar lo que ya puede hacer Inventor mediante una nueva plataforma. Esta herramienta tiene una integración directa con Inventor y con los otros productos de Autodesk y se van a dar cuenta que tiene una interfaz bastante amigable y bastante, em, entre comillas, fácil de usar. Entonces, Fusion 360 está pensado para diseñar y modelar cualquier tipo de proyecto de manufactura, como pueden ver, proyectos de metal, permite hacer diseños paramétricos, permite hacer modelado de formas y modelado de formas libres también. O sea, todas las imágenes que les estoy mostrando son diseños hechos en Fusion, por lo tanto, permite de alguna forma generar proyectos y diseños bastante complejos, muy parecido a lo que hace Inventor. Quería mostrarles brevemente un video, le vamos a bajar un poquito el volumen para ir comentándolo. Fusion está pensado para esto, o sea, para hacer prototipos de diseño, como pueden ver, ahí se está diseñando una cafetera, por lo tanto, la interfaz, como pueden ver, es muy sencilla. Si la comparamos con otros software de escritorio como Inventor o como AutoCAD, tenemos muchas menos opciones y es un poco mucho más simple la interfaz, pero es muy potente la cantidad de cosas que podemos hacer. O sea, rápidamente vamos a ir parando un poco para ir comentando. Acá, por ejemplo, está lo que les comentaba. Acá se está simulando cómo sería la fabricación, cómo sería el torneado de esto, el fresado de algunas piezas. También podemos generar y pedirle al programa que nos genere la plancha de corte de todas las piezas y ya tendríamos listo para mandar a fabricar sin tener que estar generando nuevos diseños. Acá está un poco también lo otro que tiene que ver con la representación. Fusion también tiene un entorno de renderizado en donde nosotros podemos generar un render de nuestro producto y generar una vista bastante atractiva
y bastante interesante sin tener que ir a otro software, sin tener que ir a otra solución a renderizar como lo sería hoy en día. Entonces Fusion está pensado en poder solucionar bastantes cosas del área de manufactura y de diseño de productos en una sola solución. Ahí pueden ver que también tenemos una serie de herramientas de modelado paramétricas que nos permite generar soluciones de diseño en base a parámetros. Ahí como pueden ver se están cambiando los parámetros y se va actualizando también el diseño. Al igual que en Inventor también se puede trabajar con piezas y partes, o sea, yo puedo ir modelando distintas piezas y distintas partes e ir integrándolas. Y algo que no tiene en otro software es que también permite el diseño de circuitos, o sea, yo también no solamente puedo diseñar en las partes sólidas o los elementos de la forma de esta cafetera, sino que también puedo diseñar lo que vendría siendo el circuito interno de la cafetera. También puedo simular cómo va a ser el comportamiento. Por ejemplo, acá se está haciendo un análisis de cómo se van a desempeñar estas piezas. La puedo mandar a fabricar. Ahí se ve cómo ya se empieza a fabricar este producto en base a todo lo que nosotros pudimos generar con esta herramienta Fusion 360. Por lo tanto, es una herramienta de bastante valor que para quienes no la conocían, comentarles que es una herramienta bastante potente y como pueden ver, se pueden hacer muchas cosas, diseñar, simular la manufactura de esto, simular el comportamiento, generar el circuito eléctrico, algo que también es algo que vamos a comentar tiene una integración directa con la nube. Por lo tanto, yo puedo compartir lo que estamos viendo a la izquierda, es un vínculo que yo compartí del diseño, un vínculo público que yo puedo enviar con un enlace. Otra persona lo puede revisar sin instalar el programa, simplemente con un link. Abre ese link y se le abre una visualización en donde otra persona podría decirme, mira, hay que arreglar esto, te hago el siguiente comentario. Y ese comentario yo lo puedo abrir directamente en Fusion y hacer los cambios que esta persona requiera. Por lo tanto, fíjense que esto es un poco lo que comentábamos antes. ¿Qué pasa? ¿Cómo envío un archivo si una persona tiene que revisar este diseño? ¿Cómo se lo enviaba antes o cómo se lo compartía antes? Bueno, pueden ver que acá es directamente la misma plataforma. Yo le envío una vista 3D del modelo, él lo revisa, me hace un comentario y el comentario me llega directamente en el programa. Entonces ya no existe este problema de, bueno, ¿dónde quedó el comentario? ¿Quién lo envió? ¿Por dónde lo envió? ¿O me envió una versión desactualizada? Ya no existe porque estoy compartiendo la vista en tiempo real de lo que estoy generando. Así que eso es todo lo que permite hacer Fusion. Y también, al igual que en Inventor, también podemos hacer simulaciones de este tipo, perspectivas un poco explotadas que se ensamblen, también se pueden generar dentro de Fusion. Así que es un poco de Fusion para ir conociéndolo. Yo les comentaba recién que Fusion tiene características entonces de modelado 3D, que obviamente son bastante automatizadas, que nos va a permitir trabajar diseños complejos de manera más rápida y de manera un poco más fácil de lo que podría ser con AutoCAD, por ejemplo, en el pasado, o otras herramientas de diseño 3D. Tiene distintas capacidades, capacidades directamente con el modelado de formas tridimensionales, editar las caras, las superficies, generar esculturas. Fusion tiene una herramienta de esculturas bastante interesante que nos permite generar diseños bastante complejos y con muchas curvas o con soluciones un poco más redondeadas. Y eso pueden ver acá dos resultados bastante detallados de diseños complejos. También permite trabajar con modelado por mallas, o sea, nosotros podemos generar una malla con puntos y poder ir moviendo las piezas y las partes para generar formas un poco más orgánicas. Y también otra de las características interesantes es que está lista para preparar los modelos para impresión 3D. Si yo necesito imprimir en 3D mi figura o mi pieza, ya sea para hacer un prototipo o para hacer la pieza final, Fusion tiene un apartado que me permite o enviarlo directamente a la máquina o exportarlo esto a formatos de impresión 3D como puede ser el OBJ, el STL, entre otros. ¿Ya? Así que permite todo eso. Y otra característica bastante relevante y que sí es, yo diría, única en Fusion 360 es el diseño generativo. ¿Qué es el diseño generativo? Por si alguien no lo conocía o no lo había escuchado. Es una capacidad que permite básicamente generar distintas iteraciones en los diseños. O sea, yo tengo un diseño de una pieza, que les voy a mostrar un ejemplo luego para que se hagan una mejor idea. Yo diseñé una pieza, diseñé un objeto, tengo mi objeto listo,
Y el diseño generativo lo que hace es, bueno, este diseño se puede optimizar. O sea, yo tengo un diseño de una bicicleta, por ejemplo, tengo el marco de la bicicleta hecho y el programa me dice, mira, tú puedes generar la misma bicicleta, pero optimizando material, optimizando recursos, optimizando cantidad de piezas. Entonces el programa me propone 100 diseños distintos de la misma bicicleta. Entonces yo puedo empezar a probar, puedo empezar a ver cuál de todas las opciones me conviene más que otra, cuál a lo mejor pesa menos que otra, cuál va a ocupar menos material, cuál va a ser más barata de construir, etcétera. Entonces el programa me va a generar soluciones de diseño, me va a generar iteraciones. O sea, ya no tengo que estar yo generando tres versiones del mismo objeto, sino que el programa me va a decir, mira, estas son las mejores opciones. Estas son las mejores soluciones, las que van a gastar menos tiempo, menos material, menos cantidad de piezas. O sea, acá nosotros le podemos pedir al programa, bueno, optimiza esto. Ahí tenemos que configurar nosotros y decir qué queremos optimizar. Queremos que la pieza sea más liviana, queremos que sea más barata, queremos que pese menos, queremos que sean menor cantidad de piezas. A lo mejor yo generé un conjunto y estoy usando 10 piezas. El programa puede generar un diseño que sea una sola pieza de un sólido y que integre todas las piezas en una sola. Eso es lo que podemos ir generando. Entonces, el diseño generativo es una solución que está integrada en Fusion 360 y que les va a permitir llevar sus diseños a otros niveles, a otras respuestas. Yo les voy a mostrar un ejemplo luego para que quede aún más claro. Y otra de las cosas que ya adelantaba antes es la simulación y el desempeño de los objetos. O sea, nosotros podemos generar distintos tipos de estudios para probar cómo es que el diseño que estamos generando se va a comportar. Si necesito que mi diseño soporte cierta cantidad de peso o soporte cierta cantidad de estrés, nosotros podemos comprobarlo mediante el software. O sea, yo puedo generar un análisis, decir, este es el peso, esto es lo que tiene que resistir, y el software nos va a decir, mira, acá la figura se va a desempeñar bien, pero quizás acá, justo donde se está ejecutando o donde está ejerciendo el movimiento, la pieza se puede llegar a fracturar. Entonces, nosotros en una etapa de diseño aún podríamos llegar a solucionar justo esa parte o ese lugar donde la pieza va a tener mayores problemas. Entonces, justamente la idea de poder simular una pieza o un producto antes de que se construya tiene el valor de que podemos prevenir situaciones que quizás antiguamente solo las podíamos ver cuando ya el producto se construía. O sea, como yo podía saber que la pieza iba a tener un punto de fractura en una esquina en particular, quizás construyéndolo y probándolo. Ahora no tenemos que llegar a construirlo y romperlo para darnos cuenta cuál es ese punto. Entonces, eso es un poco lo que permite Fusion. También algo que adelantaba antes es que también permite diseñar partes y piezas electrónicas. O sea, yo también puedo generar un circuito electrónico dentro del programa para no solamente modelar, como decía, lo que viene siendo la forma del producto, sino que también cómo van a ser las instalaciones y los circuitos que va a tener internamente. Así que es algo que también incorpora el programa y a quienes diseñan productos electrónicos también les puede llegar a interesar bastante. Y algo que incorpora y que funciona muy, muy parecido a lo que es Inventor es la documentación de los proyectos. Nosotros podemos generar dentro del mismo programa planimetrías, detalles, esquemas tridimensionales y bidimensionales de nuestros diseños. Así que esto funciona casi igual que en Inventor para quienes son usuarios de Inventor. Para quienes son usuarios de AutoCAD, esto es una automatización de la planimetría porque mediante una pieza 3D que yo ya diseñé, yo puedo empezar a generar vistas automáticamente. Vistas laterales, de planta, cortes, detalles, vistas 3D, axonométricas, o sea, puedo generar todas las vistas de un diseño directamente desde el programa y permite también generar listado de planos, listado de piezas, todo lo que una persona que se dedica al diseño de productos requiere hacer. Y también la exportación es bastante directa porque nos permite exportar directamente a PDF, nos permite exportar directamente a DWG, a formatos editables. Quizás en nuestro flujo nosotros podamos como diseñadores estar trabajando en Fusion, pero a lo mejor quizá en nuestra fábrica todavía hay personas que trabajan en AutoCAD, entonces les podemos compartir
este plano en DWG editable o en PDF para quienes vayan simplemente a leer el plano y a ejecutar los diseños. Entonces, otra de las cosas que comentábamos antes es que también podemos integrar nuestro flujo de diseño con el flujo SCAM, que vendría siendo todo lo que tiene que ver con la fabricación y manufactura del producto, el freseado, el torneado, el corte láser o por chorro de agua, o lo que vendría siendo la manufactura aditiva, la impresión 3D, o sea, todo lo que venga siendo ya la fabricación misma del producto o de la pieza o de la figura que estamos generando también se puede trabajar y unificar dentro de la plataforma. También podemos simular, como les comentaba en un principio, cómo va a ser ese corte láser, por ejemplo, o ese corte por chorro de agua, o cómo va a ser el torneado de la pieza, cuál es la ruta más optimizada y después exportar esa ruta para que nuestra máquina la lea. O sea, todo eso también se puede hacer y algo también relevante de esta plataforma es que está pensada justamente en prototipar, o sea, generar prototipos, generar opciones de diseño, como es una herramienta bastante intuitiva y un poco más fácil de usar que Inventor o que AutoCAD o software quizás más complejo, nos permite estar generando cambios constantemente, probando qué pasa si cambiamos esta parte por esta otra, generando distintas versiones, así que Fusion en general tiene una curva de aprendizaje bastante rápida. Para quienes ya trabajan con Inventor se les va a dar muy fácil porque tiene una lógica muy similar con este tema de las vistas, con este tema de las herramientas. Funcionan muy similar. Las extrusiones funcionan exactamente igual. Hay que tomar un plano de trabajo, dibujar el perímetro de nuestra figura, levantarlo, o sea, eso funciona exactamente igual. El tema de la documentación también. Por lo tanto, a quienes ya están familiarizados con el flujo de trabajo de las soluciones de Autodesk, se les va a dar directamente lo que viene siendo el trabajo en Fusion. Y para quienes no han trabajado antes con Inventor o con AutoCAD 3D o con cualquier solución de Autodesk, me atrevería a decir que también se les va a dar relativamente sencillo porque es una herramienta amigable, está hecha, pensada para que no sea tan complejo aprender a usarla. En lo personal, yo soy especializado en otra área, que es el área de la arquitectura, y cuando aprendí a usar Fusion no me costó para nada, siendo que no es mi área de expertise. Se me dio bastante fácil, por lo tanto, a quienes no la han probado, les invito a que la prueben si les interesó lo que mostramos recién. Y quizás todavía no tienen Fusion dentro de sus soluciones adquiridas, existen las versiones de prueba también, de 30 días que la pueden probar. Si están todavía en la decisión si la van a adquirir o no, lo pueden probar perfectamente. Algo que también es relevante de Fusion es que existen distintas plataformas. Es uno de los pocos software de Autodesk que está para Mac, por ejemplo. Entonces, si tienen Mac y no pueden tener Inventor y no pueden tener otro software de Autodesk, sí está para dispositivos Apple, por lo tanto lo pueden probar también. Para Windows también funciona en Chromebook. Hay unos computadores que son bastante livianos, que son unos Chromebook que son de Google, que también funcionan con Fusion. Y otra cosa interesante de Fusion es que no tiene los mismos requerimientos que otros software, como Inventor. No requiere de un gran computador. Por lo tanto, también se puede convertir en una alternativa bastante interesante para ciertas personas que a lo mejor no tienen un computador de última generación o no tienen un computador con grandes prestaciones. Fusion funciona basado en la nube, por lo tanto va a ejecutarse o las tareas más pesadas las va a ejecutar en la nube, no en el procesador de nuestro computador. Por lo tanto, eso también es un atractivo bien interesante. Otra de las cosas que les comentaba antes es que una de las características más relevantes también es que al funcionar en la nube tiene un flujo de colaboración y gestión de la información bastante directo. Nosotros podemos compartir diseños, podemos compartir el modelo 3D directamente a un navegador. Si necesito que otra persona de mi equipo revise el diseño, no tengo que enviarle el archivo directamente y que él descargue Fusion y lo abra, sino que yo le puedo enviar esto en un enlace web, él lo abre en cualquier navegador sin instalar nada y puede hacer comentarios, puede hacer seguimiento del proyecto, puede ir revisando cuáles han sido los cambios, o sea, para las personas que administran proyectos y que no diseñan directamente, esto también viene siendo
un atractivo bastante importante para sus flujos de trabajo. Otra de las cosas que también algo vimos antes es que directamente en la plataforma nosotros podemos generar imágenes fotorrealistas, podemos generar render directamente o distintos tipos de visualizaciones que nos permitan vender este producto o generar imágenes de marketing sin tener que contratar a una persona externa o sin tener que tener grandes conocimientos de renderizado. O sea, si alguien no está involucrado en esta área de renderizado, se van a dar cuenta, y yo les voy a mostrar enseguida una pequeña demo, de que las herramientas son muy sencillas. Nosotros elegimos cuál va a ser el fondo, cuál va a ser la iluminación, y 2 o 3 pasos y ya tenemos un render bastante profesional con la misma solución de Fusion. Así que Fusion está pensado, como les comentaba antes, no solamente en el prototipado de diseño, sino que también en la ejecución y la posterior fabricación del producto. Por lo tanto, nosotros podemos diseñar, fabricar, validar mediante las simulaciones, documentar mediante la planimetría y revisar mediante lo que vendría siendo el compartir esta información en la nube. Eso con Fusion 360, espero que les haya interesado. Yo les voy a hacer una pequeña demostración a continuación. Acá tengo el producto abierto, como pueden ver. Fusion tiene una interfaz bastante amigable, no tiene tantas herramientas ni tantas cosas como si lo tienen otros programas como Inventor o como AutoCAD. No tengo 100 cosas arriba, tengo solamente algunas. Por lo tanto, está bien focalizado en lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, el modelado de sólidos, o si quiero trabajar con superficies o con mallas, con chapas metálicas, plástico. Entonces, cada tipo de proyecto va a tener su propia herramienta. Y como les comentaba, la lógica de trabajo es parecida, es similar a lo que yo puedo llegar a hacer con Inventor. O sea, tengo acá todo lo que vienen siendo mis planos de trabajo. Yo en esos planos después voy generando ya sea extrusiones o modelaciones de distintos tipos de productos. Tengo mis bocetos, por ejemplo, cómo se generaron, y finalmente esos bocetos se van levantando en los distintos planos. Entonces ahí yo puedo después ir apagando las piezas, las partes que fui generando. Esto es algo bastante sencillo, un cuchillo de mano. Ahí pueden ver las distintas piezas que se fueron generando. Entonces, la gracia de esto es que no solamente me permite, como les comentaba, diseñar, o sea, yo acá diseño como en cualquier otro programa de modelado 3D, diseño las formas, hago el modelado y después puedo ir integrando otras etapas. Por ejemplo, acá en este panel de arriba a la izquierda vamos a encontrar las distintas etapas del proyecto, el diseño generativo, las etapas de renderizado, animación, simulación, fabricación y dibujo. O sea, acá yo puedo ir cambiándome de entorno de trabajo e ir generando distintas cosas. El diseño generativo, como les comentaba, lo que permite es, en base a un diseño que yo ya hice, por ejemplo, acá nos vamos a acercar un poco para ver el ejemplo. Entonces, en base a un diseño que yo hice, por ejemplo, en este caso, sale esta rueda o la pieza que soporta la rueda, yo puedo pedirle al programa, bueno, mira, estas son las condiciones, esta pieza tiene que soportar esta rueda, tiene que tener tal diámetro, tal largo, pero lo demás está sujeto a modificaciones. Entonces, el programa me va a proponer distintas soluciones para la misma función. O sea, no se va a perder ni la funcionalidad ni los requerimientos técnicos del objeto. Lo que va a hacer el programa es jugar con ese material un poco libre que tengo. Entonces me puede generar una solución que soporte el mismo peso, el mismo esfuerzo, pero que esté más optimizada. Entonces, un poco como ejemplo, acá una figura también sencilla que se modelaron sus partes, se definieron sus condiciones. Esto sería lo que uno haría comúnmente, ¿no es cierto? Generar una placa, empezar a generar las distintas volumetrías, y el programa me va a poder generar, por ejemplo, una figura optimizada. Si hiciéramos una comparación rápida, la figura va a cumplir con los mismos requerimientos, o sea, tiene las mismas perforaciones en los mismos lugares, pero quizás todo el resto del sólido o todo el resto de la figura sí estaba sujeto a cambios. Quizás esta placa no cumplía ninguna función. Entonces, el programa me generó una solución adaptada que
consume menos material que esa placa. O sea, esa placa era un sólido largo, grande, ahora se transformó en esta figura un poco más orgánica, pero que quizás ocupa menos material o es menos pesada que la placa que yo había diseñado originalmente. Entonces, eso es un poco lo que hace el diseño generativo. Em, Como digo, no interviene o no es que ahora esta pieza resiste menos que la otra. Nosotros podemos definir esos parámetros y pedírselo al programa y que el programa lo incorpore. Siempre va a estar pensado en la optimización del producto y no dejar de lado otras cosas. No es, para que se entienda muy bien, no es solamente un tema estético, no es que la pieza ahora es más bonita, sino que está optimizada. Resiste lo mismo o más, tiene menos peso que la otra, quizás lo que comentaba también antes, quizás para generar esta pieza tenía que fabricar 7 objetos y después ensamblarlo. Acá a lo mejor ahora el objeto es uno y se va a generar de una sola pasada. ¿Ya? Así que es un poco con el diseño generativo. También permite ver temas de animaciones. Yo quería mostrarle dos cosas nomás que tienen que ver con el renderizado, que si activamos el modo renderizado, como pueden ver, cambió la interfaz y yo acá puedo trabajar todo lo que tiene que ver con el fondo. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quiero que esto esté en un entorno, quiero que ese entorno, no sé, por ejemplo, sea en un terreno, o sea en una sala. Ahí yo puedo ir trabajando los entornos perfectamente. Como pueden ver, también algunos están en la nube, así que yo también puedo ir descargándolo o puedo traer un entorno personalizado que yo lo defina, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, ahí en una plaza, bueno, tenemos un entorno realista de un fondo de una plaza o en un lugar real. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con un automóvil y quisiera ver cómo se ve este automóvil en la calle o cómo se ve en un lugar en especial, entonces ahí nosotros podríamos ir trabajando esto con distintos entornos. Y como pueden ver, la iluminación también se aplicó, iluminación real con respecto al sol, entonces yo puedo ver cómo se ve la sombra, cómo se ve el material real que yo estoy generando y así poder ir trabajando distintas cosas. Es un poco netamente para mostrarlo. Ahora este no es el render final, es el render de trabajo y como pueden ver es súper fluido la imagen, no se pega, no se demora. Es un entorno bien optimizado y como les comentaba antes, la gracia de Fusion es que trabaja basado en la nube. Por lo tanto, todo esto no lo está haciendo mi computador, sino que lo está haciendo la nube de Autodesk, que vendría siendo la que genera toda esta imagen. También tenemos el tema de poder generar la misma planimetría. Yo les comentaba que el entorno de planimetría funciona casi igual que en Inventor. O sea, yo traigo la figura, defino cuál es la pieza que voy a traer y acá yo puedo decir, bueno, cuáles van a ser las vistas que quiero generar de esta pieza. Entonces, por ejemplo, ahí puedo generar una vista lateral y en base a la misma pieza puedo proyectar las demás vistas. Entonces, esto es tal y como lo hemos conocido en otros programas. O sea, es directamente eso. También podríamos traer una vista isométrica, por ejemplo, de la figura. Podemos definir la escala. Después podemos detallar estos dibujos mediante lo que vendrían siendo cotas o anotaciones. O sea, esto se puede trabajar igual, exactamente igual, como lo haríamos con Inventor. Por lo tanto, eso para mostrarles una pequeña muestra de lo que es Fusion, de lo que finalmente nos permite hacer. Así que, volviendo un poco a lo que sería la presentación, comentarles ahora, y ahí para ir cerrando un poco el tema de Fusion, eso es una de las soluciones que incluye la colección de manufactura y diseño de Autodesk, y otra de las cosas que trae también la colección y que es otro servicio que también está entregando Autodesk es Autodesk Vault, que si no lo habían escuchado o no lo conocen, es básicamente un entorno para poder colaborar y para poder agilizar flujo de trabajo de manera efectiva. Esto también se integra a las herramientas que ya conocemos previamente, como AutoCAD, como Inventor, en este caso como Fusion, que es el que acabamos de conocer. Autodesk Vault también va a ser una herramienta que se va a integrar a ellas. Ahora Autodesk Vault no es una herramienta de diseño como tal, sino que es una herramienta de gestión de la información. Por lo tanto, al principio comentamos la importancia de gestionar correctamente los datos de un proyecto. Por lo tanto, Autodesk Vault vendría siendo la solución a todos aquellos problemas que yo les comenté en un inicio.
Por lo tanto, ya hay que dejar de perder tiempo en buscar piezas que ya generamos o en buscar diseños. Con Autodesk Vault podemos reducir las tareas repetitivas y automatizar el retrabajo. También podemos unificar el trabajo de los equipos, podemos colaborar con personas del equipo o con personas externas directamente en una plataforma centralizada. Y obviamente la agilidad del desarrollo de los productos va a aumentar porque vamos a tener todo en una única plataforma centralizada donde todos tengamos acceso a la información correcta en todo momento y lugar. Entonces, ¿por qué podríamos elegir Vault como solución? Vault es una herramienta entonces potente para almacenar todos los datos de ingeniería de nuestros proyectos. No solamente los datos tridimensionales, sino que los datos internos de los modelos, la metadata que tienen los modelos, también se puede almacenar y reutilizar eventualmente. Autodesk también tiene una plataforma de servicios que se llama Autodesk Platform Service, que antiguamente se conocía como Forge, que no sé si alguien de acá la habría escuchado antes, pero es una plataforma que también permite conectarse con otros servicios. Es en un entorno de programación. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos desarrollar eventualmente, o nuestra empresa quiere desarrollar un plugin para alguno de estos productos, o quiere desarrollar alguna solución que Autodesk no tenga, bueno, podemos generar mediante Autodesk Platform Service, podemos automatizar ciertas cosas que a lo mejor todavía no se han desarrollado de la parte de Autodesk, y también se puede conectar con otros sistemas empresariales como OneDrive o como SAP, entre otros. Entonces, la gracia de Volt es justamente liberar a los diseñadores, a quienes desarrollan básicamente los diseños, los modelos, los dibujos, los planos, de las tareas manuales y repetitivas. O sea, con Autodesk Volt vamos a poder automatizar ciertas tareas y automatizar el acceso a la información cuando lo necesitemos. Entonces, nosotros podemos reutilizar la información y quizás cambiar datos de lo que necesitemos. Yo les ponía el ejemplo antes. Bueno, tengo que modelar una pieza, pero esa pieza yo ya la modelé antes. Entonces, ¿para qué la voy a modelar de nuevo? Voy a perder tiempo. Bueno, con Autodesk Vault vamos a tener acceso a reutilizar y a copiar esos archivos directamente en un entorno centralizado sin tener que estar buscando dónde dejé esa pieza. La busco en Vault y me va a aparecer automáticamente. Y bueno, ¿qué pasa si esa pieza no la necesito exactamente igual? También la podemos reutilizar y modificar. Entonces, quizás voy a necesitar una parte de la pieza antigua y lo demás va a ser nuevo. Puedo copiar la parte que necesito. Entonces, esto es bastante relevante porque podemos, entonces, reutilizar el conocimiento. O sea, quizás cuando desarrollé tal pieza anteriormente tuve que investigar y tuve que averiguar ciertas cosas para poder hacerla, quizás cosas que ya olvidé, entonces no tengo que de nuevo volver a estudiar y volver a aprender a hacer tal cosa, sino que copiar directamente no solamente el diseño, sino que también el conocimiento. Esto también admite las herramientas de Inventor o cosas muy específicas de Inventor, por lo tanto también se pueden copiar, así que está pensado justamente en copiar o heredar propiedades o condiciones del pasado en proyectos nuevos. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo es en la práctica. Esto vendría siendo Vault. Esta es la herramienta Vault. Viene siendo un repositorio de información. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un proyecto de Inventor, un ensamblaje de Inventor, y yo puedo decir, bueno, quiero copiar el ensamblaje y además todas las piezas que vienen dentro, pero en un proyecto nuevo. Entonces puedo empezar a cambiar quizás información, quizás no quiero todo de ese proyecto, quiero ciertas cosas o cierta información. Entonces yo puedo empezar a copiarla, puedo empezar a llevarla a un proyecto nuevo o generar un proyecto nuevo en base a la información que quiero copiar, pero esta es la gracia, que está todo centralizada en una única ubicación. Entonces, si necesito también después, por ejemplo, modificar aquella pieza o aquella figura, bueno, voy a Inventor, en este caso la modifico, la actualizo y después en Bolt voy a ver reflejados esos cambios, la puedo llevar directamente, como se muestra acá, a Bolt, y en Bolt yo puedo decir, bueno, se modificaron tales cosas y puedo después reutilizar aquellas piezas. Entonces, como pueden ver, voy a tener la pieza original y la pieza que yo acabo de modificar con una nueva versión. Entonces, esto un poco para que lo conozcan, esta es la interfaz de Volt, viene siendo un repositorio de información, pero que está vinculado directamente con todas las herramientas de Autodesk. Por lo tanto, vieron que
En Bolt yo busqué la pieza, doble clic, la abrí en Inventor, me voy a Inventor, sigo trabajando, la guardo, vuelvo a Bolt y acá ya tengo la gestión de esta información. Entonces la idea de esto es que podamos tomar control finalmente de nuestros diseños y que ya no sean diseños sueltos, perdidos en el espacio, que los tiene tal persona en su computador, o que me los mandó por WhatsApp, o me los mandó por correo, sino que están centralizados en una única ubicación y donde todas las personas que requieran tener acceso la van a poder ver. Y ya tenerlos en una única ubicación también nos entrega metadata, por ejemplo, poder gestionar y hacer un seguimiento de cuáles fueron los cambios, generar un historial, por ejemplo, si alguien hizo un cambio a tal pieza, bueno, saber qué fecha la hizo, quién la hizo, en qué momento. Entonces, poder también hacer un seguimiento. Y existe también en Bolt unas propiedades de automatización en cuanto a la generación de archivos. Por ejemplo, si nosotros dejamos en Bolt una serie de piezas o figuras o planos, nosotros le podemos pedir a Bolt, bueno, todos los planos que están en esta carpeta, expórtalo automáticamente a PDF. Entonces, cuando se guarda un plano nuevo, ese plano no solamente se va a guardar en Vault, sino que también se va a generar un PDF o se va a generar un DWG. O sea, nosotros solo podemos ver, como pueden ver acá, en las opciones de exportación. También integrarlo con lo que vendría haciendo el diseño de fabricación de productos en formato STEP, que es un formato universal para la generación de modelos 3D, que podrían llegar a ser, por ejemplo, para impresión 3D o para otros tipos de fabricaciones, y también lo que vendría haciendo directamente con archivos de fabricación como de XF. Entonces, la idea de Bolt también es poder colaborar con otros departamentos. Esto también muchas veces se piensa cuando trabajamos en herramientas de escritorio que son solo pensadas para los diseñadores. O sea, solo el diseñador tiene acceso a Inventor o a Fusion o a AutoCAD y quizás la persona que va a revisar el proyecto o el jefe o el mandante quizás quiere verlo solamente, no quiere entrar a la herramienta de diseño para tampoco entorpecer el proceso. Entonces, si la otra persona solo quiere ver el modelo o solo quiere revisar en qué va el proyecto, también existe una herramienta que viene integrada en Bolt, que es Bolt Team Client, que funciona mediante un enlace web. Nosotros podemos acceder a Bolt mediante un link, o sea, la otra persona, en este caso el jefe, el mandante o el revisor, va a entrar a su navegador de preferencia, va a entrar a este link y va a revisar el modelo directamente, sin tener que instalar nada. Entonces va a poder acceder fácilmente a la documentación, a la lista de productos, a los artículos que estamos generando, sin tener que usar o saber usar Inventor o descargar algún programa. Entonces, esto está pensado justamente en que hoy en día muchos de los proyectos se trabajan a distancia. O sea, podemos tener un cliente en otro país o podemos tener un diseñador en otro país y quizás la fábrica acá en Chile y nuestro diseñador está en otro lugar del mundo. Esto justamente lo que busca Volt, que la distancia no sea una barrera o no estar presencialmente en la oficina sea una barrera, sino que poder trabajar con flujos de trabajo integrados a distancia en cualquier momento y en cualquier lugar. Otra de las cosas interesantes es poder compartir una vista de un proyecto. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una pieza. Si en Bolt le doy clic derecho, compartir vista, nos genera esto. Fíjense que acá estoy en un navegador web, estoy en una página que es el Autodesk Viewer, que es una página web que no se instala tampoco, que es directamente entrar al enlace. Y fíjense que permite una serie de cosas, permite medir en la pieza, permite hacer ciertos comentarios, permite hacer un ensamblaje de la figura y esos comentarios se pueden publicar y se pueden compartir directamente con la persona que lo diseñó. Entonces, esta es otra cosa adicional a lo que les comentaba recién. Si yo genero una vista compartida y se la envío a un revisor o al jefe de proyecto, él va a abrir este navegador, va a poner el link, va a entrar, va a poder ver la pieza, girar, rotar, ver las distintas vistas. Si le llama la atención algo, puede hacer un comentario, le llega al diseñador, el diseñador lo arregla, se lo vuelve a compartir. O sea, ya no tengo que, insisto, el revisor del proyecto ya no tiene que tener una licencia de Inventor o una licencia de AutoCAD para poder abrirlo en su computador y tener que aprender a usar Inventor, sino que es un enlace web, un visualizador muy simple que permite compartir las vistas tal y como son. Entonces, finalmente, la gracia de Volt es que también podemos colaborar con otras áreas. Por ejemplo, podemos colaborar con áreas de construcción o de arquitectura que trabajen con Autodesk Construction Cloud, que anteriormente se conocía como BIM 360. Mediante Volt existe un puente entre ambas plataformas que se llama Project Sync,
Entonces también, si es que estamos generando un proyecto mecánico, un proyecto de diseño de producto, y ese diseño de producto se tiene que vincular con un proyecto de construcción, Autodesk tiene automatizado el flujo de trabajo en la nube que permite exportar esto y enviarlo directamente a personas que estén trabajando en Revit o en una solución de arquitectura o de construcción. Por lo tanto, esto también tiene una forma de configurar y de poder generar este vínculo entonces entre lo que vendría siendo Vault y lo que vendría siendo Autodesk Docs, que es, entre comillas, el Vault para arquitectura. Es otra plataforma que está pensada en proyectos de arquitectura, proyectos de construcción, que viene siendo parte de Autodesk Construction Cloud. Entonces, podemos colaborar proyectos de manufactura con proyectos de construcción mediante una vinculación directa. Entonces yo puedo vincular ambas nubes. Básicamente, los que trabajamos en proyectos de manufactura podemos tener nuestra nube, que es Vault, y los que trabajan en proyectos de construcción tienen su nube, que es Autodesk Docs, y ahí nosotros podemos colaborar con la información y lo que yo guarde en lo que viene siendo Vault, también lo pueden ver las personas que están trabajando en Docs. Entonces, genera una integración multiindustria. Acá es lo que estamos viendo, es en la nube de Autodesk Docs. Entonces, acá yo puedo ingresar y trabajar con un plano que se generó en Vault mediante Fusion o mediante Inventor. Entonces, existen flujos de trabajo 2D y 3D también. Esto es algo bastante interesante porque existe una biblioteca que viene integrada y que nosotros también podemos agregar más cosas, figuras 3D, eh, como sale ahí personas, elementos de ambientación, que las podemos trabajar en el software que sea. Si yo estoy trabajando, si una persona está trabajando en AutoCAD, una persona de mi equipo, otra en Inventor, otra en Fusion, vamos a tener la misma biblioteca de objetos 3D. Entonces eso también es bastante interesante porque, por ejemplo, acá una persona está trabajando en AutoCAD y va a tener acceso a este Asset Browser que vendría siendo la librería de activos y, por ejemplo, puede cargar las mismas figuras que va a estar trabajando la persona que está en Inventor o los mismos modelos de equipamiento que va a estar trabajando la persona en Fusion. Entonces, podemos integrar flujos de trabajo en distintas herramientas que sean de Autodesk. Esto solamente para comentarlo, también existe la forma de integrar Vault de manera remota y de manera en la nube. Obviamente todo esto está pensado para trabajar en la nube, pero existen empresas que a lo mejor tienen problemas con la conexión o trabajan en una mina, por ejemplo, y no tienen acceso a Internet. Bueno, existen maneras también de conectar Vault de manera offline y de poder trabajar también remotamente. Entonces, lo que propone Autodesk con esta solución de Vault es tener una única fuente de información, un único repositorio en donde si yo estoy trabajando en mi computador y actualizo información, llegue a este repositorio y cualquier persona que necesite acceder a esa información la pueda tener en tiempo real sin que yo tenga que estar enviándoselo uno por uno o por los medios que comentábamos en un principio. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los atractivos de Vault? Es que podemos gestionar más allá de los archivos de CAD, 3D o 2D, sino que también estandarizar procesos, estandarizar la información em, y todo lo que nosotros podamos ir generando. Así que es un poco de lo que propone Vault. También está habilitado para integrarse con lo que tienen que ver con las herramientas de gestión de empresas. Hay muchas empresas que trabajan con los servidores de Microsoft o los servidores de Google. Entonces también se pueden integrar y para las personas que trabajan en TI, em, directamente pueden también integrarlo y generar una instalación bien sencilla en lo que vendrían siendo sus equipos. ¿Ya? Así que eso también es algo que es bastante interesante. Otra cosa es que también apoya a los equipos que están distribuidos, esto es lo que les comentaba recién, es básicamente lo que tiene que ver con trabajar a distancia y trabajar en distintos lugares sin tener que requerir estar en el mismo lugar físico o en la misma oficina. Directamente podemos trabajar eh, a distancia en un único entorno. Y facilita también la colaboración interna-externa, como les mostraba recién. Ustedes pueden generar una vista compartida, pueden generar un link o una vista solamente de revisión
Por lo tanto, no es necesario que ustedes tengan básicamente una licencia. Por ejemplo, si una persona quiere solo revisar un modelo, yo le puedo compartir un enlace público y no tiene que tener una licencia para entrar a Inventor o a Fusion, solamente ve el enlace público que yo le estoy compartiendo. Entonces, nuevamente, mostramos una imagen muy parecida al principio de todo el problema que genera este compartir de información y todos los procesos que se van generando que funcionan de alguna manera un poco encapsulada. Cada área trabaja de manera cerrada y a la hora de colaborar con otra área cuesta un poco ver cómo le enviamos la información, por dónde le llega, dónde la otra persona la guarda. Entonces, la idea, la solución de Volt es justamente que todo este flujo pase de ser flujos cerrados entre distintas áreas a un flujo abierto entre las distintas áreas y los distintos departamentos de nuestra empresa, o nuestra oficina o nuestro trabajo. Así que eso es un poco lo que les quería comentar para ir cerrando entonces y ir ya haciendo un resumen. Entonces, todo esto que les mostré recién es lo que viene como parte de la colección de Product Design and Manufacturing de Autodesk. Por lo tanto, las soluciones que mostramos, Fusion y Volt, están incluidas en este paquete de soluciones que les presenté. Ahora sí, Alejandra. Bueno, acá no sé si tú respondiste en el chat. Cristiana Albornoz nos comenta si Bolt Thin Klein, no sé si está bien dicho, está disponible en Bolt básico o el Pro. Nos hace una consulta por el chat. Sí, yo entiendo que está disponible en el Pro. Ya. Ahora es una opción que solamente permite visualizar en elementos en un navegador, pero entiendo, bueno, entiendo que están los dos, ¿ya? Entiendo que están los dos, en la versión básica de Volt y la versión Pro. Igual habría que revisar en detalle, pero yo entiendo que están los dos. Sí, igual de todas maneras yo les vamos a dejar en el chat los contactos nuestros en cuanto a los correos para que ustedes puedan hacer consultas, si es que así lo desean, con el team de ventas que somos nosotros, Jaime, María Paz, eh, quien habla, y bueno, también para lo que es el tema de que también impartimos capacitaciones básicas y avanzadas con modalidad Sense, cursos abiertos, cerrados, por si les interesa en algún momento tener alguna información.